serie de enseñanzas son 8. Esta es la segunda que voy a impartir. Así que el deseo de mi corazón es que usted las tenga todas y aprenda mucho acerca de esto que está revelado en la palabra del Señor. La serie de enseñanzas se llama, aquí está en la pantalla, Anatomía Espiritual de la Iniquidad. Lo que la Biblia hace es una operación interior en cada uno de nosotros, para sincerarnos nosotros, cada uno de nosotros, y para también dejar que el Espíritu Santo tome el control absoluto de toda nuestra vida y vaya sacando lo que nos sirve. Porque hay cosas malas dentro de nosotros que necesitan ser quitadas. Por eso estamos en un proceso de Dios. Cada uno de nosotros individualmente está siendo procesado por Dios. Y Dios permite que pases por cosas para procesarte. Y por eso es que uno quisiera decir, ay no, al justo no le sucede nada, a los hijos de Dios. No, estamos en un proceso de Dios. Vea que la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, ¿qué dice la palabra? Le libra el Señor. Usted está sentadito aquí, escuchándome, usted está oyendo la radio o está viendo por las plataformas, pero usted tiene abierto un proceso divino. Lo tiene abierto y Dios está trabajando en ese proceso en tu vida. Si tienes problemas de altivez, no te preocupes, Dios te baja en 2 toques. Si eres orgulloso, Dios te hace bajado. Si te crees la última limonada del desierto, Dios te demuestra que no, porque estamos siendo procesados por Dios. Y eso es lo más maravilloso. Por eso cuando usted está un poquito seco espiritual y viene a la iglesia como con pereza y como con bostezos y hasta le da pereza levantarse y levantar las manos y todo, prepárese. Dios lo va a tratar para que usted reaccione. Porque Dios no quiere ni gente que parezca una refrigeradora en la iglesia, ni gente que esté ahí con una actitud fea, ni personas que vengan a la iglesia a perder el rato porque le da lo mismo estar en la iglesia que estar en un concierto impío, levantando las manos y gritando. Ah, no, con Dios las cosas son serias. Con Dios no es un vacilón. Esto no es un vacilón religioso. Son vidas transformadas por el poder de Dios. Y recuerde lo que yo les he enseñado aquí en la iglesia. El propósito es más grande que tu vida. El propósito es más grande que lo que tú haces, es más grande que tu trabajo, es más grande que tu profesión, es más grande que tu carrera universitaria, es más grande que tus amigos, es más grande que tu familia, es más grande que el dinero, es más grande que las propiedades materiales, es más grande que la fama, es más grande que el nombre. El propósito es eterno. Y usted tiene que velar por ese propósito. Amén. Muy bien. Esta enseñanza se llama Cuando el pecado se vuelve naturaleza. Y vamos a estudiar cómo se forma la iniquidad en el corazón humano. ¿Cómo se forma la iniquidad en el corazón humano? Estoy hablándole a los cristianos. No le estoy hablando a impíos. En el corazón humano, si hay descuido, se forma la iniquidad. Entonces, en la enseñanza anterior, nosotros vimos el pecado como acto. ¿Recuerdan? El pecado es una acción conductual. Es la acción pública. Pero hoy vamos a entrar en una dimensión más profunda y vamos a estudiar cuando el pecado deja de ser un evento aislado y se convierte en una naturaleza interna que obedece a una razón. Muy bien, voy a repetirle de nuevo. Hoy vamos a estudiar cuando el pecado deja de ser una acción aislada y se convierte en una naturaleza interna en la persona. Y cuando digo una naturaleza interna de la persona, es una costumbre diaria en este accionar. No estamos hablando simplemente de lo que el hombre hace. Estamos hablando de lo que el hombre llega a hacer si no toma control de esto. Llega a hacer si no toma control de esto. Entonces es como una advertencia divina para todos nosotros, los que estamos aquí. Porque usted se va hoy de aquí y cada uno mañana está podemos estar hasta lejos unos de otros en su respectivo ir y venir, pero tiene que guardar una semilla en su corazón
que lo haga usted reflexionar, darle gloria a Dios, actuar correctamente, tener cuidado de cada situación en nuestra vida. Porque recuerdan ustedes lo que dijo David en el Salmo 51, versículo 5, para repasarles un poquito lo que hablamos la semana pasada. Este versículo que es muy profundo, cuando David peca con doble pecado. David comete pecado de adulterio y comete homicidio calificado. Después de llamar a Betsabé y adulterar con ella, manda a matar a su esposo Urías el Eteo o Urías hitita y lo pone en lo más recio de la batalla al frente con un propósito: que él muriera siendo uno de los hombres más fieles que tenía David, para poder, según él, tapar todo. Lo que pasa es que no le salió nada de lo que él pretendía. Cuando David se da cuenta de todo esto y Dios trata con él, David en el Salmo 51, que es un salmo penitencial, hay muchos salmos penitenciales en la Biblia, este es uno de ellos. ¿Qué es un salmo penitencial? Es un salmo de arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar mucho de esto, arrepentimiento y de quebranto. Y en este salmo penitencial, David lo que hace es sacar su corazón, es como volverse al revés y decirle: Señor, Señor, aquí estoy. Y yo reconozco que en mí no hay nada bueno y que yo necesito que tú trabajes en mi vida. Entonces es cuando él dice, el versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo ha sido mal interpretado por muchos predicadores y yo lo he escuchado muchas veces, pero la correcta hermenéutica de este versículo es la siguiente. Esta palabra maldad es en el hebreo la palabra avón, A-V-O-N, y significa lo torcido en el ser humano. Lo torcido que hay en el ser humano desde que nacemos. ¿Cómo nacemos? Torcidos. ¿Cómo nacemos? Desechados. ¿Cómo nacemos? Sin gloria. ¿Cómo nacemos? En rebelión contra Dios. Ninguno de nosotros, a partir de que nacemos, se merece nada. Bueno, sí, nos merecemos el castigo eterno. Que si Dios actuara con justicia, ya todos estuviéramos sin esperanza alguna. Pero hubo un acto de misericordia y de gracia para que estemos aquí. Entonces, esta palabra maldad es la palabra abón, que en el Antiguo Testamento proviene del hebreo abón. No se refiere simplemente, estoy leyendo lo que yo mismo puse en la enseñanza, a un pecado aislado, sino a una perversión interior. Esta es la correcta revelación de esto y definición de esto. Es una torcedura moral que está arraigada en el corazón humano y que tiene que ver con el cristiano, porque en el Salmo 51 un cristiano se está arrepintiendo delante de Dios por haber pecado. Entonces volvemos otra vez al versículo 5 y leemos, David dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo David? David dice: yo fui formado en el vientre y concebido en el vientre después de Génesis 3, en maldad. Entonces aquí vamos a desechar la mala interpretación del versículo 5, que algunos muy abusivamente dicen: es que David nació de un adulterio, o David no es hijo de Isaí y no es hermano de los otros hermanos. Eso es totalmente una aberración. Y lo dije el domingo pasado, porque ¿quién ha dicho que un hijo que nazca de una relación de adulterio o de una violación es un hijo maldito? ¿Dónde está eso en la Biblia? Dios no opera así. Entonces han estado otorgándole a David algo que no es correcto. Cuando David dice: en maldad he sido formado, está diciendo: yo soy una raza caída desde que nací, al igual que cada uno de nosotros. O sea, es más, nosotros estamos en este momento en la misma condición que David escribió aquí. En maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Correcto, porque David está hablando esto muchísimo antes de la cruz. Dice: en maldad, en abón, en iniquidad, en lo torcido interiormente del ser humano, yo he sido formado.
Y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo fuimos concebidos nosotros en el vientre de nuestra madre? Igual en pecado. En pecado. ¿Cómo concebimos nosotros en este momento los hijos? En pecado. Es aquí donde viene la intervención de Dios. Y es aquí donde usted tiene que entender la palabra. Si usted quiere tener una vida en victoria, entender la palabra, introyectarla en su vida y hacerla una con usted. Y entender que usted es peligroso y que usted es el principal enemigo que usted tiene. Y que usted mismo puede tomar decisiones terribles que lo pueden llevar al hueco. Que le andamos echando la culpa a Satanás de todo. Es que el diablo aquí y es que el diablo allá. Es que yo no volví a la iglesia porque allá hay una hermana muy falsa, un hermano muy falso. Y entonces yo me desanimé. Es que yo no creo en las iglesias. Todas esas son pensamientos satánicos. Gente que dice, ay, es que ¿para qué uno va a ir a la iglesia si uno puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Todos esos pensamientos vienen del infierno. Porque lo que el diablo quiere es tener a una persona así para tenerla dominada. Así como nos tenía dominados antes de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor usted no entendía lo que era iniquidad. ¿Qué vamos a entender? Si vivíamos envueltos en el mismo barro. Para un impío iniquidad es algo normal, es lo que hace todos los días. Ahora entendemos iniquidad porque nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y ahora entendemos la diferencia de una y de otra. Pero para los que anoten, a los que anotan, le voy a decir esto que es un tesoro. Pecado, maldad e iniquidad. Pecado, maldad e iniquidad. Pecado es la palabra hebrea, hatá. Ahí está, mírelo. Lo tenemos ahí en la pantalla para que usted lo escriba. Pecado, la palabra hebrea hatá, la raíz exacta, legítima y pura de la traducción es errar al blanco. Entonces da la idea, recuerdan, de aquella que le ponen a uno al frente, recuerda que es redonda, que tiene diferentes numeraciones, pero tiene una en el centro. Y cuando usted tira la flechita y la pega en el centro, usted hizo el mayor puntuaje. Pero cuando usted tira la flechita y usted, en lugar de darle al centro, le da lejos del centro, usted erró el blanco. Entonces, la palabra hebrea para pecado aquí es hatá. Significa errar al blanco. También significa transgresión de la ley. Pero aunque no está escrito aquí, le voy a dar la definición también en el griego, que usted me debe de haber oído muchas veces, porque yo la he dicho muchas veces. Pecado en el griego es la palabra hamartía, H-A-R-M-A-R-T-I-A, hamartía. Y significa fracaso. Entonces, hatá en hebreo, errar el blanco, transgresión de la ley, o en el griego, hamartía, fracaso, es exactamente lo mismo. Lo que la Biblia está diciendo es que la acción conductual del ser humano lo llevó a fracasar porque erró el blanco y transgredió la ley de Dios. Entonces, eso es pecado. ¿Qué es pecado? Una conducta pública, es la acción pública. ¿Qué es pecado? El resultado de lo torcido. No funciona por accidente. Ojo esto, por si lo quiere anotar. La acción conductual de transgresión y de errar el blanco no funciona por accidente. No es que usted me diga, ay, yo iba caminando y viera que en eso que iba caminando el diablo me empujó y cuando yo me di cuenta estaba en la barra del bar. Imposible, no funciona así. Ha habido una maquinación interna en lo torcido que te lleva al acto conductual. Es una operación interna, no es un accidente. Luego está la palabra hebrea peshá, que significa rebelión consciente, y esto está incluido también dentro de lo torcido. El peshá es la rebelión interior que tiene el ser humano aún estando en Cristo y que es consciente de ello.
Ojo lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Esto qué significa? Significa que nos abraza a todos. Dice el corazón del muchacho. Todos fuimos, cuando dice muchacho se refiere al tiempo de la infancia y todos pasamos por ahí. Lo que está diciendo es que desde temprana edad usted se va a encontrar con hijos necios y con hijos que quieren rebelarse contra Dios. Y eso usted tiene que tenerlo claro. Y póngame atención a esto, porque los hijos no nacen siendo cristianos. Ni los hijos son cristianos porque usted venga a la iglesia. Ni los hijos son cristianos porque usted es el más santo de los santos y la más santa de los santas. Un hijo es cristiano cuando se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Antes no. Puede saberse la Biblia de Génesis hasta mapas y no pasa nada hasta que se arrepienta. Y ahora voy a hablarles de eso, que es el arrepentimiento y que es el quebranto. Pero hasta que se arrepienta, como nos ha pasado a cada uno de nosotros, podemos decir que hay una operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Antes no. Antes nos hacemos conocedores, venimos a la iglesia, conocemos a todo el mundo en la iglesia, hacemos de todo en la iglesia y todo, pero no nos hemos arrepentido. Y una persona para ser cristiana y haber nacido de nuevo tiene que haberse arrepentido. Por eso recuerda la frase del domingo pasado, que un predicador decía, hijos pequeños, hijos grandes, problemas grandes, hasta que no le entreguen la vida a Cristo. Como hemos pasado todos nosotros, ese mismo proceso de Dios. Dios no tiene nietos, ni tiene primos, ni tiene tíos. Dios tiene hijos. Y cada uno de nosotros nos vamos al cielo por ser hijos de Dios. No por ser participante en una iglesia. No porque me gustan las cosas de Dios. Sino porque verdaderamente fui hecho hijo de Dios. Como dice la palabra. Entonces, volviendo otra vez al término peshá, eso es la rebelión constante. Tendemos a rebelarnos contra Dios. Somos rebeldes sin causa. Dios haciéndonos cosas buenas y nosotros queriendo rebelarnos siempre contra lo establecido por Dios. Vean ustedes la humanidad, Dios teniendo misericordia de la humanidad, porque el ser humano no se merece nada, hermano. Es más, se merece que ya Dios hubiera derramado las 7 copas de la ira. Que vean, ni siquiera hablar de eso, porque a veces la gente dice, ay, es que la ira de Dios, no, usted no sabe lo que es la ira de Dios. No estamos en los tiempos de la ira de Dios, estamos en los tiempos de la gracia. Cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, que dice Apocalipsis, ay Dios mío, agárrese del pelo el ser humano, porque es más, la gente va a querer morir en lugar de estar aquí. Pero esa tendencia a rebelarnos es un cuidado que tenemos que tener con nosotros mismos, de sacar nuestras propias deducciones, de querer hacer nuestra vida cristiana a nuestra manera y no a la manera de Dios. Tenga cuidado, el problema lo tiene usted mismo y la misma Biblia lo revela. El peshá lo tenemos interiormente. Aunque hayamos conocido la palabra, usted tiene una lucha todos los días con la carne. La carne quiere dominarlo. La carne quiere hacer las cosas a su manera. La carne quiere que usted se rebele. La carne quiere que usted no se congregue. La carne quiere que usted no busque de Dios, aunque usted le haya conocido. Ese es el peshá interiormente. Nunca lo olvide. El peshá es la intención de rebelarse contra lo santo y contra las normas establecidas de Dios, y eso está en usted y está en mí. Y el único que lo puede controlar es el Espíritu Santo mediante la rendición. Y luego está el abón, como le dije anteriormente, que es la iniquidad, que significa perversión interior y torcedura del alma. Eso significa, esa es la raíz en el hebreo de la definición de abón, de iniquidad. Es perversión interior, oiga, perversión interior, torcedura del alma. ¿Quién estaría dispuesto a que le proyecten en una pantalla todo su mover interior? Nadie. Nadie, porque es ahí donde está la perversión en nuestro ser interior. Usted le digan un día, venga a la iglesia preparado, porque ese día le van a proyectar en la pantalla todo lo que usted es interiormente.
A eso se refiere iniquidad, a la perversión interior. Entonces recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 7. Rápidamente, vamos a verlo. Póngame en el 7:15 de Romanos. ¿Se acuerda que el domingo pasado lo toqué? Romanos 7:15. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Vean aquí. Ven aquí actuando exactamente lo que les acabo de enseñar. ¿Quién está hablando aquí? Un cristiano. No es un impío el que está hablando, es un cristiano. Está hablando el apóstol de los apóstoles. Está hablando el hombre más entregado, se puede decir. El que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Está diciendo aquí, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué yo hago esto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿De qué está hablando Pablo? De una perversión interior. Él está diciendo, tengo que tener cuidado conmigo mismo. Usted tiene que tener cuidado de muchas cosas. Cuando llega alguien a decirle un chisme, porque hay personas que alguien le llega a decir un chisme, hermano, y es como si le echaran un poco de gasolina, una llamita así, empieza aquello así. Tenga cuidado con usted mismo, porque usted mismo se puede tender un lazo y una trampa en su caminar. Entonces uno tiene que saber, o por lo menos ir identificando qué cosas malas y torcidas y perversas hay en nosotros para rendirlas constantemente al Señor. Por eso estamos en un proceso. Ahora vaya conmigo a Isaías capítulo 53, versículo 6, para que vea qué lindo lo que el Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo ha hecho en nuestra vida. Mire qué belleza este pasaje. Isaías 53 es mesiánico totalmente. Isaías es el profeta mayor mesiánico del Antiguo Testamento. Muchos profetas hablaron del advenimiento del Mesías y de la obra redentora del Mesías, pero este fue el mayor. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son todos? Todos. Nadie quedó por fuera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, cada uno hizo lo que le dio la gana. Después de todo el consejo que le dio el papá y la mamá, y le dijo, vea mi hijita, las cosas son así, 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 así. Ella se apartó por su camino, o sea, hizo lo que le dio la gana. No había solución alguna. Pero la solución vino directamente del mismo cielo cuando el Señor envió a su Hijo. Por eso dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí, en el versículo 6, pecado es un resumen de toda la transgresión humana, y aquí pecado se está refiriendo a la acción conductual, se está refiriendo a la naturaleza misma del ser humano, de la maldad, y se está refiriendo a la rebelión. Se está refiriendo a esas tres cosas. Pecado aquí lo está abarcando todo. Isaías lo que está diciendo es, todo lo malo, todo lo torcido del ser humano, lo cargó el Señor en su cuerpo por nosotros. Muy bien. Entonces, ponga atención a esto, hermano, porque esto está buenísimo. ¿Cuándo el pecado se vuelve una naturaleza en el ser humano? ¿Cuándo a una persona pecar le da tan igual como tomarse una taza de café con leche? ¿Cuándo? No es de la noche a la mañana. Es cuando sucede algo que está en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, donde se explica el proceso. Aquí es donde se vuelve naturaleza. Y a la gente le da lo mismo una cosa que la otra. Aquí es. Por eso se llama anatomía espiritual. O sea, nos están haciendo un ultrasonido profundo, o un TAC, o una resonancia espiritual en nuestra vida, para poder entenderlo. Vean el proceso. Vean el proceso. Dice, devolvámonos al 13, y leemos 13, 14 y 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Nunca diga eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Eso es lo primero que debe entender un cristiano, que la tentación nunca viene de Dios, viene del diablo. Y si quiere, anote esto: el diablo va a tentarte para sacar lo peor de tu vida y Dios va a probarte para sacar lo mejor de ti. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, en otras palabras, lo que Santiago está diciendo es, Dios no puede ser tentado por el mal para tentar a alguien. Esa no es la naturaleza de Dios. Sino, dice la palabra, póngame otra vez el 13, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vean el 14 ahora. Sino, y aquí es donde está, este sino es como que te pusieran como una plataforma y te llevaran a otro nivel. Porque Dios está diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ojo aquí la palabra concupiscencia. Siempre me ha costado decir esta palabra, pero yo creo que hoy la estoy diciendo correctamente. A mí me come esa S que está ahí. Concupiscencia significa, ojo, por si lo quieren notar, concupiscencia significa deseos fuertes, carnales, que batallan contra el alma, que tiene que ver con el abón de cada uno de las personas. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Dice que cada uno es tentado por esa reserva de rebelión que tiene en su vida, y eso es lo que el enemigo aprovecha para atraer y seducir. ¿Qué es lo que provoca la seducción y la atracción? La concupiscencia, que son los deseos fuertes carnales que batallan contra el alma, que están inmersos en toda persona. Por eso usted está aquí. Por eso estamos aquí. Porque lo necesitamos. Porque no lo hemos alcanzado. Porque nadie puede decir que ya lo logró. Porque estamos en la lucha todos los días. Porque vamos rumbo a la meta. Pero todavía no nos hemos graduado. Un descuido y todo se va al suelo. Entonces, vean lo que dice el 15 ahora. El 15 dice, entonces es la concupiscencia, lo dije mal porque le agregué la S a la U, ¿vieron? Entonces es la concupiscencia, después que ha concebido. Miren qué pasaje más impresionante. Entonces es la concupiscencia, después de que quedó embarazado, ha concebido. ¿Qué concibió? El pecado, ¿vieron? ¿Qué es el pecado? La acción conductual, pero en silencio. Quedó embarazado aquí. Lo que va a dar a luz, ¿qué es ahora? La acción conductual, el pecado. Por eso Santiago dice, recuerde que Santiago era hermano de Jesús, aprovecho para decirlo, medio hermano del Señor Jesús, y fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Era un pastor enérgico para predicar la palabra, porque había mucho desorden en la iglesia, pero él sacaba todos los cultos del látigo, ¿verdad? Con la palabra. Y les está hablando aquí muy fuerte, le está hablando a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, no le está hablando a impíos. Le está diciendo, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz la acción conductual, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿en qué termina? En hamartía, en jatá, en muerte. ¿Vieron? Entonces, para los que anotan, ¿cómo empieza todo? Número 1, deseo, que es la concupiscencia. Número 2, consentimiento. Le doy, consiento mi deseo. Me da lo mismo una cosa que la otra. Consiento mi deseo. 3, se produce un acto repetitivo. Eso no está en la pantalla, pero lo estoy diciendo despacito porque es la fórmula de lo que dice Santiago. Primero deseo, luego consentimiento, luego el acto repetitivo. El acto repetitivo se convierte en un hábito. Ojo esto, los cientistas sociales dicen
que cuando usted repite una acción más de 7 veces, se te convierte en un hábito. Trate usted de repetir una buena acción. Diga todos los días a tal hora voy a leer la Biblia. En 7 días que lo haga seguido, se le convierte en un hábito. Como el hábito que tenemos nosotros de no podernos ir a la cama sin lavarnos los dientes, porque sentimos algo raro, ¿verdad? Eso es un hábito. Pero entonces, vea lo que dice Santiago. Número 1 es deseo. Primero es deseo, luego consentimiento, luego repetición, y la repetición la convierte en un hábito. Y el hábito se convierte en una estructura, y la estructura se convierte en una naturaleza. ¿Vieron qué impresionante esto? Se lo vuelvo a decir despacito. Santiago 1, 14 al 15 te explica el proceso del descuido del cristiano, que no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso formado y todo opera interiormente. Todo es una operación interna. Número 1, deseo. Número 2, consentimiento, consiento el deseo. Número 3, el consentimiento me lleva a la repetición de la acción. Número 4, la repetición de la acción me produce un hábito diario que me parece natural. Número 5, ese hábito se convierte en una estructura, en un edificio en la vida. Una estructura. Y esa estructura se convierte en la naturaleza. Entonces podemos decir que el abón, que la iniquidad es la naturaleza misma del individuo que lo lleva a todo esto que dice Santiago. Amén. ¿Cómo deseo que esta enseñanza la escuche todo el que sirve en esta iglesia? Cada uno que toca un instrumento, que canta aquí, que danza, los servidores de la iglesia, todo. Esto es para todos nosotros. Esto es algo que necesitamos oír. Hay algo impresionante, hermano, que les quiero explicar en esta maravillosa mañana y que quiero que usted ponga bastante atención para que entienda, porque todo esto está escrito en una palabra, como les dije, desde Génesis, y son enseñanzas que son profundas, simples y directas, pero que debemos de comprenderlas. Y por responsabilidad nuestra, usted debe de entenderlo. Por responsabilidad suya y mía, usted debe decirle al Espíritu Santo, explícame esto, porque yo quiero saberlo. Entonces lo vamos a explicar aquí. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Vamos a leer desde el 1 hasta llegar al 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, era el hijo mayor. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, lo que está diciendo Eva es, Dios intervino y me dio este hijo. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano. Recuerde que la Biblia no es exhaustiva, no sabemos cuánto tiempo pasó entre Caín y Abel. Sí sabemos que Caín era el hijo mayor. Pero cuando la Biblia dice, después dio a luz a su hermano Abel, no sabemos cuánto tiempo pasó. Lo que sabemos es que el hermano, por lo menos hasta aquí, menor, es Abel. Entonces la Biblia describe dos cosas. La Biblia describe, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos del mismo vientre, con dos ocupaciones diferentes y con dos pensamientos diferentes. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Aconteció andando el tiempo. Esta expresión andando el tiempo significa con el paso de los años. Andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí hay una enseñanza muy profunda, pero no me voy a detener ahora, porque no es de eso lo que les estoy hablando. Les quiero hablar de lo torcido de Caín. Dice, pero no miró con agrado a Caín. Vamos de nuevo al 4. Perdone. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró lo que dice el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto tiene una gran explicación, no la voy a dar ahora.
Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué significa que se ensañó? Que puso una cara así, de bravo. Se ensañó en gran manera. Cuando la Biblia dice en gran manera, el hombre estaba bravo, ¿verdad? A lo tico se chivió Caín, ¿verdad? Estaba bravo. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué significa que decayó su semblante? Que empezó a sentir envidia de su hermano y cosas feas de su hermano. Decayó su semblante ante la actitud de que Dios vio con agrado una ofrenda y la otra no. 6 ahora, 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ojo lo que Dios le dice a Caín. Le dice, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado tanto? ¿Y por qué te veo tan desanimado, tan desmotivado, sin ganas de nada? Ojo lo que le dice en el 7, ojo. Si bien hicieres, este pasaje, entiéndalo, por favor entiéndalo. Si no lo escribe se le olvida, se lo aseguro, porque de aquí yo profundicé para explicárselo. Y no es justo que usted venga solo a oír después de que yo estuve un gran rato quemándome las pestañas para explicar esto. No es justo. Es injusto que usted venga y nada más oiga después de que el pastor estuvo un gran rato estudiando este pasaje. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Es la pregunta que Dios le hace a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ojo, el pecado está a la puerta, papito. Si usted no hace bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Mire lo que Dios le dice. A ti será su deseo. Y tú, vean qué bueno como Dios cierra. Y tú te enseñorearás de él. ¿De quién? ¿De quién se enseñorearía? Del pecado. Ok, voy a explicarles. Si bien hicieres, aquí Dios le está diciendo, si bien hicieres, el problema de Caín no era su persona, era la actitud desobediente de él. O sea, esta palabra aquí implica si bien hicieres vas a ser enaltecido por lo bueno que hagas. Eso es lo que Dios le está diciendo. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, lo que Dios le está diciendo es, si usted hace bien, el resultado de hacer el bien va a ser bueno para usted. Usted va a ser enaltecido por hacer el bien. Pero mire lo que acto seguido le dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y aquí aparece una imagen poderosa. Es que el pecado se presenta como una bestia agazapada en la puerta. Pero no le dice, si bien hicieres, porque al final es la autonomía tuya de hacer el bien. Si bien hicieres, te va a ir bien. Vas a ser enaltecido por el bien que hiciste. Pero la segunda expresión de Dios es si no hicieres bien, el pecado aquí se te convierte en una bestia que se esconde a la puerta. Si no hicieres bien. No está dentro todavía, pero está cerca. Está esperando una oportunidad. Eso que le dijo Caín, Dios a Caín, corre para todos nosotros. ¿Me explico? Si no hicieres bien, el pecado es una bestia escondida en la puerta. Que no está dentro, pero va a entrar en cualquier momento. Es lo que Dios le dice a Caín. O sea, Dios le está enseñando que el pecado no comienza con la acción, sino con la actitud del corazón. ¿Ven esto? El abón. Eso es lo que Dios le está enseñando aquí a Caín. Caín, tu pecado no es la acción, tu pecado es el abón. Es lo que maquinaste interiormente, que hiciste que llegara la bestia y se postrara en la puerta. No fue tu acción, fue el abón. Vean,
La ira, los celos, la envidia habían crecido dentro del corazón de Caín. ¿Cómo cree usted que un hermano se pueda levantar para matar a otro? ¿Fue una acción accidental, repentina? No, es el resultado del Abón. Celos, ira, envidia. Una de las cosas más espantosas que existen, la envidia. Eso hizo que un hermano en la Biblia se levantara contra otro y se cometiera el primer homicidio calificado en la Biblia, de Caín a Abel. Pero vea cómo Dios lo confronta. Qué belleza. ¿Y sabe cómo Dios lo confronta cuando usted entiende este pasaje? Con un acto de mucha restauración, porque Dios le está explicando todo. Dios le está explicando que si usted hace bien, el resultado de hacer bien va a ser bueno. Cada acto que usted haga bien y que honra a Dios, el resultado va a ser bueno. En el campo en que usted esté. Pero si no hicieres bien, ya provocaste algo, soltaste a la bestia. Nunca se le olvide esto, por favor. Si usted no hace bien, suelta a la bestia. Y la bestia va a estar escondida, esperando que se le abra la puerta, porque está a la puerta. Otra vez, cada vez que hace bien, el fruto del hacer bien es enaltecimiento que viene de Dios. Si no haces bien, soltaste a la bestia agazapada, esperando. Un momento solo para entrar. Ahora, mire lo que le dice seguido. Le dice Dios, con todo esto a ti será su deseo. Esta expresión indica que el pecado quiere dominarlo. Si a ti siempre lo vas a desear, eso es lo que Dios le dice. Tenga cuidado porque esto es lo que usted va a desear. A ti será su deseo. Lo que significa esto es que el mal no es pasivo. Que el mal siempre busca controlar y gobernar a la persona. Y no solo gobernar, sino esclavizar también a la persona. No se olvide esto, el mal no es pasivo. El mal es activo, es una acción. No es pasivo. Él quiere controlar, gobernar y esclavizar a la gente. Por eso, toda persona se tiene que cuidar. Fuimos lavados con la sangre de Cristo, pero el ser lavado con la sangre de Cristo nos da a nosotros entrada al reino de los cielos. O sea, lo que hace la sangre de Cristo es que lavó nuestra vieja naturaleza, el abón, para darnos entrada de justificación. Recuerde que justificación significa como si no hubieras pecado, pero no significa que tus problemas se terminaron ahí, porque sería muy fácil. Significa que fuiste justificado para irte al cielo, pero que de aquí en adelante tienes que luchar con una naturaleza que está en nosotros y que se quiere levantar, que se llama el hombre viejo. Y por eso Pablo dice, revestidos del hombre nuevo. Y quítate el vestido del hombre viejo. Ve, entonces esto es exactamente. El mal no es pasivo, el mal busca controlar, gobernar y esclavizar. Entonces Dios aquí le está revelando que el pecado tiene una intención, tomar control de su voluntad. La acción conductual que se originó en la naturaleza interna de lo torcido, en el abón, ¿recuerdan? Esa acción interna que se convierte en una acción conductual quiere dominarte. Ponga atención a esto. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Recuerdan lo que pasó en el Edén? Hubo una conversación. ¿Ah? No, es que Dios nos dijo que todos estos árboles son de nosotros, que podemos comer de los árboles, pero aquel que está allá no. El Señor nos dijo que si comíamos de ese árbol, el día que comiéramos de ese árbol, ese día íbamos a morir. Ay, chiquillos, le dice la serpiente, ustedes están en una pura fantasía, ustedes no van a morir. ¿Cómo se les ocurre que van a morir ustedes? No. Lo que pasa es que el día que ustedes coman de ese árbol, a ustedes se les va a abrir la mente y los pensamientos. Y ustedes van a ser como Dios. Pero no es que ustedes se van a morir. Ay, de verdad, es así. ¿Verdad? Se lo estoy como parafraseándole la escena en el Edén. Entonces comamos. ¿Qué pasó ahí? Esto que les estoy diciendo. Hubo una captura de la voluntad.
El pecado es captura de la voluntad. Es captura de la voluntad para esclavizar. Y fue lo que pasó en el Edén, que sigue pasando hasta el día de hoy. La captura de la voluntad, por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 se refiere al primer y el segundo Adán, ¿recuerdan? Cuando se refiere a Adán, lo llama alma viviente, porque en el alma es la operación de todo esto. El alma viviente fue capturada, el primer Adán. Emociones, voluntad y pensamientos los capturó Satanás y esclavizó la raza humana a partir de haberle capturado la voluntad al primer hombre. Pero cuando se refiere al Señor Jesús, no le dice alma viviente, le dice espíritu vivificante, que es diferente. Espíritu vivificante es diferente a alma. Alma, captura de la voluntad. Espíritu vivificante, rendición al Padre. Totalmente diferente. Entonces, seguimos aquí. Dios le dice, con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el pecado quiere dominarte. Le está diciendo que la intención del pecado es capturar la voluntad de él. Todo lo que Dios le dice a Caín antes de soltarlo, ¿verdad? Porque recuerde que Dios le puso una marca, que no sabemos cuál sería esa marca para que no lo mataran. ¿Recuerdan eso, verdad? Antes de soltarlo, le dijo todo esto. Pero le dijo al final, dice, y tú te enseñorearás de él. Vean qué bueno esto. Dios le está diciendo aquí la parte más profunda de la conversación. Y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el Señor? Pero tú puedes dominarlo. ¿Ah? Tú puedes dominar esto. No estás obligado a ceder. Antes de que se fuera, Dios le dijo esto. Y esta expresión de Dios es una expresión de poder para nosotros como hijos de Dios. Dios le está diciendo, tú puedes enseñorearte del pecado. No fuiste creado para que te dominen, sino para dominarlo. No estás obligado a ceder. Tienes una responsabilidad moral y una capacidad de decidir lo mejor para ti. ¿Ve? Dios no le dice, no, usted está listo, usted no puede hacer nada. No, Dios le dice, usted puede gobernarlo. Usted puede gobernar esa condición en su vida, porque usted tiene el control. Esto revela que el ser humano no es una víctima inevitable del mal. Y fue lo que Dios le dijo a Caín. Tú no eres una víctima inevitable del mal. Tú eres el responsable de tus elecciones. Eso sí, cada elección que hagas, tú eres el responsable. Pero no eres una víctima inevitable. Eres el resultado de lo que tú eliges en el día a día. Hay una frase que dice, cada uno tiene el gobierno que se merece. Porque es el resultado de lo que usted elige para usted. Lo que usted elige en su vida, ese es el estándar. ¿Verdad? Cada uno tiene el gobierno que se merece. Entonces, Dios aquí no le dice, no puedes hacer nada. No. Tú puedes gobernarlo, Caín. Ajá. Tú puedes hacer algo. Eso es lo que Dios le dice antes de que se vaya. Entonces Dios le dio a entender a Caín aquí 4 grandes verdades que quiero que usted las anote. Verdad número 1. Usted puede hacer lo correcto y ser aceptado por hacer lo correcto. Número 2. El pecado es real y está cerca de cada uno. Número 3. El pecado va a querer dominarte siempre. Y número 4. Tú tienes la responsabilidad de dominarlo. Miren qué pasaje más extraordinario donde Dios le habla a Caín después de haber asesinado a su hermano. O sea, lo que Dios le está abriendo aquí es una puerta de restauración a él. Y le está diciendo, usted cometió un gran pecado de asesinato, pero no todo está perdido. Si usted quiere, usted puede restaurar y reformar su vida, si usted quiere. Porque usted no fue creado para que usted sea dominado por el mal. Usted fue creado para dominar el mal y para sublegarlo, no para que te domine. Entonces, cuando usted hace el resumen de todo esto, Dios está abriendo una puerta de restauración a alguien que pecó. Que Dios no lo desechó. ¿Vieron? Si Dios hubiera dicho,
Usted mató a su hermano, ok, yo lo voy a fulminar aquí inmediatamente. Lo trae a una conversación y lo confronta. Lo confronta y cuando usted analiza esto, lo confronta con mucha misericordia, pero le pone los pies sobre la tierra. Le dice, si usted hubiera hecho bien, usted va a ser enaltecido siempre por hacer el bien. O sea, el hacer el bien siempre va a tener una recompensa. Pero si no lo hace, soltaste la bestia. Nunca se le olvide esta expresión. Si usted no hace el bien en su vida, usted suelta a la bestia. Y la bestia va a estar hecha un puño esperando a ver si puede entrar. Pero también tienes que saber que el deseo del mal es dominarte, le dijo Dios. Pero también tienes que saber que no fuiste hecho para que te domine el mal, sino que tú puedes dominar el mal. Y entonces aquí Dios le está abriendo la puerta de restauración de su vida. Vieron que al final es una elección personal. Le está diciendo, tú eliges qué quieres. Yo no creo un robot. Dios no creó un robot. Usted elige lo que usted quiere para su vida. Después de aquí usted puede irse a hacer lo que le da la gana. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín. Dios le dijo a Caín, aquí tiene la puerta de restauración, pero esto depende de ti. No depende del pastor, no depende de tu familia, no depende de nadie. Depende de ti. Un día tus papás no van a estar, un día tu familia no va a estar. Y vas a tener que enfrentar las cosas solo. Y ahí es donde vas a tener que sacar lo que verdaderamente hay dentro de ti. Ahora te vas, ya no vas a estar con tus papás, vas a ser un errante, pero no se le olvide esto que te estoy diciendo, le dijo Dios a Caín. Lo mandó bien rasurado, hermano. No sabemos mucho después. Otra vez por lo mismo, porque la Biblia no es exhaustiva. Me hubiera gustado saber mucho después de esta conversación de Caín, pero no sabemos mucho. Solo sabemos que Dios le puso una marca para que no lo mataran, en un acto de misericordia de Dios. Pero después de haberle dado esta enseñanza profunda a la vida de él, que no se fue en blanco, se fue con una lección profunda en su vida, Caín. Muy bien. Como la enseñanza se titula ¿Cómo se forma la iniquidad en una persona? Lo primero que tenemos que decir es que la iniquidad se forma cuando hay un descuido en el corazón. Corazón tiene que ver con voluntad, decisiones y pensamientos. Eso es corazón en la Biblia. Cada vez que oigas la palabra corazón en la Biblia, voluntad, pensamientos, decisiones, eso es corazón. Entonces, les voy a explicar otro pasaje, que es un pasaje que a todo mundo se lo he oído, que lo interpreta mal. Y lo quiero explicar aquí. He oído predicadores que se refieren mal de este pasaje. Y yo me he puesto muy triste porque yo en un principio creía que era así. Entonces, entendí después, al escudriñar la palabra, que no es así. Y se los quiero enseñar en esta mañana para que usted vea cómo se entreteje todo cuando hay un descuido del corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias, amado. Cuando yo leo esto, me desarmo y yo digo, entonces, ¿qué hay bueno en nosotros? Porque desde los púlpitos se predica. Es que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, no valemos nada. Si es así, como lo han predicado y lo han enseñado, no valemos nada. O sea, engañoso es el corazón que yo tengo y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, ni yo mismo me entiendo. No está hablando de eso. Hay que leer la Biblia, hay que escudriñar, hay que leer los contextos. No significa que en ti todo está malo y que tienes un corazón engañoso y perverso. No significa eso. Dios está hablando en otro contexto y quiero llevarte al contexto para que podamos entenderlo.
Vamos al versículo 1 de Jeremías 17. Pongan bastante atención. Jeremías 17:1. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Sí. Ok. Jeremías 17:1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Qué significa esto? Israel había sido dividido, el reino del norte y el reino del sur. Y aquí está hablando del reino del sur, Judá, Israel. Y Dios está diciendo, el pecado de Judá está escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, no es simplemente un parecer, está esculpido, está escrito, hay una evidencia. Las acciones mismas lo evidencian. Esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Vieron? Corazón, emociones, pensamientos, alma, psique, soul. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dios está diciendo, no es algo repentino esto. No, fue construido, fue hecho. El pecado de Judá. Entonces, en el versículo 1, lo primero que tenemos que ver es que hay una nación desviada que hizo lo malo delante de Dios. Eso es lo primero que tiene usted que entender para poder comprender verdaderamente lo que significa engañoso corazón. Siga leyendo conmigo, porque hay ambivalencia aquí. Cuando digo ambivalencia me estoy refiriendo a polos opuestos. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 2. Dice, versículo 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, entonces entendemos que lo torcido en ellos fue que se fueron a levantar imágenes de dioses falsos, imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. O sea, Judá tomó los lugares altos, construyeron imágenes de acera de dioses falsos y se olvidaron del Dios verdadero. Entonces ahora entiendo dónde está lo torcido. Entiendo dónde está lo malo. Fue el pecado número 1 y la queja de Dios siempre. Se fueron tras dioses ajenos, tras dioses paganos. Eso es lo que nos dice el versículo 1 y el versículo 2. Vamos al 3. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje, a tus enemigos. A los que no tienen herencia, pero por culpa tuya yo los entregaré por el pecado de tus lugares altos en tu territorio. Entonces Judá tenía un problema serio. Había desviado su corazón. Y entonces el Abón los había llevado a hacer lo torcido que se convirtió en una acción conductual que fue la construcción de los lugares altos. Pero estuvo esculpido, fue construido interiormente. No sucedió de la noche a la mañana. Entonces Jeremías 17 me está diciendo que hay algo malo porque se apartaron de Dios. Vamos al 4 ahora. Dice, y perderás la heredad, vea qué fuerte, que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. O sea, lo que Dios les está diciendo es, ustedes se desviaron terriblemente y por haber hecho esto, van a perder todo. Versículo 5. Ahora, así ha dicho Jehová. Vean la expresión, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ojo el indicio del 5. El indicio del 5 es maldito el varón que confía en el hombre y se aparta de Jehová. Entonces aquí hay una enseñanza muy profunda. No tiene que ver con los que confiamos en el Señor, los que tenemos al Espíritu Santo, los que hemos sido lavados e intervenidos por la sangre de Cristo. Está hablando de una persona que se desvió, que confió en el varón, que confió en el hombre y que puso carne por su brazo, o sea, que metió las manos al fuego por él. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces,
Yo no puedo pretender que el versículo 19 sea para mí. No, el versículo 9 no puede ser para mí. El versículo 9 es para alguien que se apartó. Pero lo están predicando mal. Y lo están enseñando mal. Y están metiendo dentro del paquete a todos. Es que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién va a poder comprenderlo? ¿Quién lo entenderá? O sea, no valemos nada. Somos una piltrafa humana. Eso no es lo que la Biblia dice. Y ahorita llegamos al 9, pero vean ustedes ahora el 6. Ese tipo de persona que confía en el hombre y que se aparta de Dios será como la retama en el desierto. ¿Qué es una retama? Una retama es un arbusto que crece en tierras áridas y en soledad. Es un arbusto que se distingue justamente por eso, porque no hay más árboles al lado. No hay una floresta, no hay un verdor de árboles. Es un arbustillo pequeñillo que crece en la parte estéril y está solo. Entonces vea el símil que hace el Señor aquí. Dice que esa persona que confía en el hombre es como la retama en el desierto, como ese arbolillo en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, ¿ve? En lo árido, en lo seco, en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Porque la persona que confía en el hombre y deja de confiar en el Señor cae en esta ruina como la retama en el desierto. Entonces aquí es donde está la ambivalencia. Dios viene diciendo todo eso por el pecado de Judá hasta el versículo 6, pero en el versículo 7 hay una reacción de Dios como diciendo: no todo está perdido, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor? La solución aquí es cuando empiezas a confiar en el Señor y no en el hombre. La solución aquí está cuando escuchas el consejo de Dios y de su palabra y no el consejo humano. La solución está cuando el mundo deja de influenciarte en tus pensamientos y en tus decisiones, y entonces la vida del reino que está establecido en la palabra empieza a gobernar tu vida. Por eso dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vean el 8. Porque será, ¿cómo va a ser? Lo contrario a la retama. ¿Vieron? El que confía en Jehová es un árbol diferente. Es lo contrario de la retama. Es un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, este sí tiene corriente, no está en un lugar árido. Echa sus raíces y no verá cuando viene el calor. No verá cuando viene la crisis. No verá cuando viene el momento difícil. ¿Por qué razón? Porque su hoja estará verde. Por la dependencia de su vida ante Dios. Y en el año de sequía, o en el año de la prueba, o en el día malo, como quieras llamarle, no se fatigará ni ni dejará de dar fruto. Lo contrario de la retama. La retama no produce fruto, la retama está en lugares áridos, en sequedales. Es un arbustillo pequeñillo que no llama la atención de nada. Ese es el que confía en el hombre. Pero el que confía en Dios es un verdadero árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora sí, vamos al 9. El 9 pareciera extraído y puesto ahí. Pero el 9 es el resultado de todo lo que Dios viene diciendo. ¿Vieron la ambivalencia? Primero el que confía en Dios, pero Dios dice, primero que confía en el hombre, pero Dios dice, hay una solución. No confía en el hombre, confía en Dios. Porque el que confía en Dios no es una retama, el que confía en Dios es un árbol plantado junto a aguas. Entonces en el 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Por qué es engañoso? Porque el corazón mismo, que es voluntad, mente y emociones, que hemos venido hablando mucho en esta mañana, él mismo puede engañarte y sacarte de confiar en el Señor y poner la mirada en las cosas humanas. Y cuando dejas de confiar en el Señor y empiezas a confiar en lo humano, te conviertes en una retama en el desierto. Entonces, cuando apartas tu vida del Señor, cuando el cristiano se aparta del Señor, entonces deja de ser guiado por el Espíritu Santo
Y su vida se convierte en una vida engañosa y es donde el corazón toma el control. No opera para todos. Esta palabra en el versículo 9 es para que se ha apartado del Señor. El que le da lo mismo una cosa que la otra, tenga cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo que te parece bueno no necesariamente va a ser bueno, es un engaño. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero eso no significa que esto nos toca a nosotros. Porque el que vive en obediencia a la palabra, el que ama a Dios, el que camina en el temor de Dios, el que depende de Dios, el que vive para Dios, este versículo 9 no es para él. Este versículo 9 es para aquel que dejó de escuchar el consejo del Espíritu Santo y dejó de escuchar el consejo de Dios. Exactamente es así. Entonces vean que el versículo 9 describe la condición humana sin la intervención transformadora de Dios. Esa es la condición humana. La condición de una persona sin Cristo es lo que dice el 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero una persona que ha sido intervenida y transformada por el poder de la cruz no tiene un corazón engañoso y perverso. Ojo, tiene un corazón que tiene que vigilarlo, eso sí, todos los días. Todos los días hay que vigilar el corazón. Corazón, alma, voluntad, mente y emociones. Psique, donde opera lo torcido. Hay que vigilarlo. Pero este versículo no aplica para los cristianos. Aplica para el que se aparta o para el que no conoce al Señor. Pero para una persona que vive en obediencia y en el temor de Dios, el versículo 9 de Jeremías no aplica. Y le voy a decir por qué. Porque entonces invalidaríamos lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vean lo que dice Ezequiel 36, 26. Es una promesa de Dios aquí. Ezequiel 36, 26. ¿Qué dijo el Señor? ¿Os daré qué? Corazón nuevo. Entonces, ¿cómo voy a explicarme que Dios me ha dado un corazón nuevo, pero que el corazón es malo y perverso más que todas las cosas? No lo entiendo para mí. Entonces, ¿a quién le creo? Os daré un corazón nuevo, dice el Señor. O sea, voy a producir una transformación interior en tu vida. Voy a cambiar tu naturaleza. Tu deseo no va a ser más hacer lo malo. Tu deseo no va a ser una inclinación a la maldad. Tu deseo va a ser diferente, porque voy a poner un corazón nuevo en tu vida. En otras palabras, voy a transformar tu alma. Voy a transformar tu voluntad, tus pensamientos y tus emociones. Las voy a convertir en emociones correctas. Eso significa corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es la obra de Cristo. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, porque el corazón de piedra es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y os daré un corazón ¿de qué? ¿Y qué significa un corazón de carne? Significa sensibilidad en tu vida, para que puedas comprender mi plan y mi propósito. Entonces, ¿qué hago con el versículo 9 de Jeremías 17? No aplica para mí, porque Dios me da un corazón nuevo y puso un espíritu nuevo dentro de mí. O sea, Dios cambió mi naturaleza. Estoy en la lucha, sí, porque todavía estoy en el cuerpo. No nos hemos ido. La lucha termina cuando usted sea glorificado. Ese es el punto final de la cadena de la gracia. La glorificación. La glorificación no sucede en esta tierra. Sucede cuando estemos en la presencia del Señor. Que nuestros cuerpos son transformados y glorificados. Ahí usted no va a tener problemas con nada. Pero mientras esté en esa carnita donde usted está, metido en esos zapaticos y en esa ropita tan linda que anda, usted tiene problemas. Que tiene que vigilarlo todos los días de su vida. ¿Me explico? Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo entenderá? ¿Para quién aplica? No para un hijo de Dios que camina en obediencia, que fue alcanzado con la sangre y la obra de la cruz. Para el que se apartó y para el que no conoce. Entonces quiere decir que si traemos este versículo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿sí? Entonces ¿para qué soy cristiano, verdad? Si todo dentro de mí está malo. ¿Y dónde está la obra de Cristo? En nuestra vida. No aplica. Recuerde, repito, Jeremías 17:9 no aplica para los hijos de Dios. Aplica para el que se aparta y aplica para el impío, pero no aplica para la iglesia. Esto porque toda la vida he escuchado
Gente que se refiere, es que usted no vale nada. Tenga cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ahí, entonces, metámonos en un hueco, en una cueva y no salgamos, porque todo lo que está en nosotros es malo, no sirve para nada, no vale nada. No, Señor, eso no es lo que dice la Biblia. Por eso hay que escudriñar y hay que leer los contextos de la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ajá. ¿Recuerdan lo que les leí hoy hace 8? 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4 es un versículo muy maravilloso para poder entender todo esto. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros ahora somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la ¿qué? Otra vez la palabra que hemos visto hoy, concupiscencia, que tiene que ver con el Abón. Entonces, ¿qué concluimos de Jeremías 17:9? Porque yo creo que ya no les puedo dar más. Les estoy debiendo, pero eso se los necesito enseñar. ¿Qué significa un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado? Si usted viene de hoy en 8, se lo suelto todo. Si no viene, se lo perdió. Pero si viene con su libro de notas y la Biblia, les suelto lo que significa espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado. Para parar aquí. Solamente le quiero decir esto. 3 cosas que aprendemos de Jeremías 17:9. Número 1. Sin Cristo el corazón es engañoso. Siempre. Sin Cristo el corazón es engañoso. 2. En Cristo el corazón es transformado. Y 3. Aún transformado el corazón, esto sí es cierto. Necesitamos depender diariamente del Espíritu Santo. Porque sin la dependencia de Él no hacemos nada. Amén. Entonces, de hoy en 8 días voy a arrancar con el espíritu quebrantado del Salmo 51:17. Para que no se lo pierda. Cuidado, se lo va a perder. Bueno, solo que el Señor venga, ¿verdad? Pero si no, lo quiero ver aquí de hoy en 8. En la tercera enseñanza de anatomía espiritual de la iniquidad. Póngase de pie, mi amor.